Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a continuar esta serie de estudios que estamos dando sobre la oración, sobre la importancia de la oración en nuestras vidas diarias, en nuestra relación con Dios. Vamos a ver hoy un mensaje más que es muy importante para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, y este mensaje se titula La oración de intercesión. La oración de intercesión. En todas las épocas Dios ha buscado a hombres y mujeres de intercesión, personas que le crean a Dios, personas que vengan delante de su presencia para interceder por las multitudes que se pierden. Vamos a ver el primer ejemplo en la vida de Moisés. Moisés como un hombre de Dios, como un hombre que intercede por el pueblo de Dios, por su nación, por Israel. Todos sabemos acerca de la vida de Moisés, cómo Moisés fue un gran líder, fue un instrumento en las manos de Dios, que Dios usó para liberar por medio de Moisés a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, donde estuvieron esclavos 400 años oprimidos allí los israelitas por los egipcios. Dios visita a su pueblo y Dios envía, como todos sabemos, 10 plagas a la nación de Egipto para avergonzar a sus ídolos. Cada una de las plagas tiene el propósito de ridiculizar los ídolos que estaba adorando Egipto y que ellos pudieran reconocer que hay un Dios todopoderoso, creador del universo, solamente un Dios, y es el Dios de los hebreos. El pueblo de Israel pudo ver las 10 señales que Dios ejecutó, su juicio, su sentencia contra Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pudo ver a Dios obrar de una manera maravillosa y milagrosa cuando Dios abrió el mar rojo, cuando Dios sepultó en el mar a los egipcios. El pueblo de Israel pudo ver al Dios Todopoderoso ahí en una intimidad con ellos, mientras una nube diariamente en la mañana, una columna de nubes les guiaba por el día, les protegía, y también una columna de fuego en la noche. Ellos pudieron ver el maná del cielo, el pan que Dios les dio a comer mientras ellos estaban en su peregrinar hacia la tierra prometida. Dios les dio agua, Dios les sustentó y Dios cuidó de sus vidas. Sin embargo, la nación de Israel no fue un pueblo agradecido a Dios, no fue un pueblo de fe, no fue un pueblo que frente a las circunstancias y a las adversidades, en ese peregrinar hacia la tierra prometida, descansaba en Dios, sino que muchas veces mostraba ingratitud, muchas veces murmuraba contra Dios y pecaba contra Dios. Y vamos a ver el primer ejemplo y vamos a buscar todos el libro de Éxodo, capítulo número 24, versículo número 12. La nación de Israel sale de Egipto, comienza a ir en ese peregrinar hacia la tierra prometida y ahora llegan al desierto del Sinaí, y ahora en el desierto del Sinaí Dios llama a Moisés para que suba al monte mientras la nación se queda en el valle, se queda al pie de la montaña. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios quiere dar a Moisés una serie de leyes, una serie de ordenanzas, de estatutos, de mandamientos para la nación de Israel que ellos deberían cumplir, que debían obedecer. Sin embargo, Moisés tardó cierto tiempo allí en la presencia de Dios, y el pueblo de Israel no sabía qué le había acontecido a Moisés mientras Moisés estaba allí en la presencia de Dios, y el pueblo comienza a ir delante de Aarón y comienzan a tener una serie de repercusión contra Aarón, y comienzan ahí a influenciar en su vida y le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le ha acontecido.
Y Aarón quiere agradar al pueblo, no le importa otra cosa que agradar al pueblo, y escucha la voz del pueblo y cede a estas tentaciones y dice: deme oro. Comienza a recaudar cierta cantidad de oro dentro del pueblo de Israel, oro que ellos sacaron de los egipcios, porque Dios les dio gracia ante los ojos de los egipcios y pudieron salir de Egipto con grandes riquezas. Y entonces dice la Biblia que Aarón construyó un becerro y comenzó la nación de Israel allí a adorar aquel becerro y a decir: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero Dios, hermanos míos queridos, está tan presente en la montaña, allí conversando con Moisés, como está tan presente en el pie de la montaña, al pie de la montaña, allí con el pueblo de Israel, como está tan presente en cada lugar. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Y cuando Dios ve esto que estaba sucediendo, ahora Dios se dirige a Moisés y le dice lo siguiente. Voy a invitarles a todos a buscar el libro de Éxodo, capítulo número 32, los versículos del 7 al 10. El libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo número 32, y vamos a ver los versículos del 7 al 10. Dios hablando ahí con Moisés, ahí en el monte Sinaí, y Dios le dice lo siguiente. Vamos a ver, dice Éxodo capítulo 32, versículo 7, pueden buscarlo. Dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios dice: tu pueblo que tú sacaste, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Dios le dice estas palabras a Moisés. La pregunta es: ¿cómo reaccionaría Moisés? ¿Cómo reaccionaría usted en lugar de Moisés? Dios le está diciendo a Moisés y le está ofreciendo tal vez lo mismo que le ofreció a Abraham en Génesis 12. Sal de aquí, de Ur de los Caldeos, ve a la tierra que yo te diré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y Dios le está diciendo a Moisés: mira, yo ya me cansé de este pueblo, esto es un pueblo duro, es un pueblo rebelde, es un pueblo que siempre está murmurando, ahora están cometiendo idolatría, me han desechado a mí, es un adulterio espiritual, ahora yo voy a enviar mis juicios contra ellos, yo los voy a eliminar a todos, pero de ti yo voy a hacer una nación grande. Moisés pudo haber dicho: está bien, Dios, creo que es algo muy justo, aquí estoy yo, haz de mí una nación grande. Aquí estoy, Señor, mira a mis hijos, mira a mi esposa, haz de nosotros una gran nación. Pero vamos a ver la respuesta de este gran hombre de Dios, de Moisés, ante Dios. Vamos a ver, y recuerden, estamos hablando de la oración de intercesión. Dice ahora los versículos del 11, aquí del 11 al 14, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Antes Dios le había dicho a Moisés: tu pueblo, que tú sacaste, y ahora Moisés le está diciendo: es tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos míos queridos, Moisés está intercediendo ante Dios por su pueblo. Moisés está orando y Moisés está ahí clamando a Dios por la reputación de Dios en primer lugar. Señor, ¿qué han de decir los demás pueblos cuando tengan conocimiento de que tú no pudiste entrar a este pueblo tuyo en la tierra que le has prometido? ¿Qué dirán las demás personas de ti? Moisés está ahí interesado por la reputación de Dios, por la gloria de Dios, por el nombre de Dios. Y está intercediendo por el pueblo de Dios. Está pidiendo a Dios perdón por el pueblo de Israel. Y como dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ese arrepentirse no es el arrepentirse que nosotros usamos hoy en día, porque Dios no tiene de qué arrepentirse. Dios no tiene pecado de lo cual arrepentirse. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es inmaculado, es 3 veces santo. Dios cambia de parecer en cuanto a lo que iba a hacer a la nación de Israel. Hermanos míos queridos, la oración de un hombre puede tener repercusión nacional. Moisés, solamente Moisés, un hombre ante Dios, creyendo a Dios, apoyándose en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, pide por la salvación de todo este pueblo, de toda esta nación, y Dios escucha su oración. Vamos a ver también en los versículos finales, ahí en el libro de Éxodo capítulo 32, los versículos del 31 al 33. Moisés desciende allá al pueblo y luego sube nuevamente al monte a conversar con Dios, a tener un momento de intimidad con Dios. Y dice ahora Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 33 lo siguiente: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oros, ídolos, dioses falsos, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí está Moisés pidiendo perdón para su nación, pidiendo perdón para el pueblo de Dios, para los israelitas. Está ahí Moisés confesando ese pecado: Señor, hemos pecado, tu pueblo ha hecho un ídolo de oro, ha pecado contra ti, pero te ruego, dice, que perdones ahora su pecado, perdona ahora su pecado. Está Moisés intercediendo por la nación de Israel, y Dios perdona a la nación de Israel. Y Moisés es capaz de decir: quítame, bórrame de tu libro que has escrito, si esto vas a hacer. Moisés quiere sufrir las mismas consecuencias que el pueblo escogido de Dios. No quiere vivir aparte del pueblo que Dios ha escogido. Moisés quiere correr la misma suerte que el pueblo de Dios. Y ahora Dios está perdonando los pecados de este pueblo, y Dios está escuchando esta oración. Hermanos míos queridos, aprendamos de estos ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra. La oración de un hombre, la oración de una mujer ante Dios, clamando, intercediendo por toda una nación, es escuchada. Podemos, con nuestra oración delante del Padre Celestial, tener una repercusión nacional, continental, mundial, ¿por qué no? Dios es un Dios grande y todopoderoso, hermanos míos queridos. Vamos a ver otro ejemplo en la vida también de Moisés, en la vida del pueblo de Israel, y es cuando Israel estaba
en el desierto de Parán. Dios llama a Moisés y le dice, mira, escoge. Ellos estaban ya bastante cerca, al otro lado del río Jordán, estaban cerca de entrar a la tierra prometida, para poseer la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Moisés, mira, escoge 12 jóvenes, un joven por cada una de las tribus de Israel, y envíalos como espías para reconocer la tierra de Canaán, y que traigan de allá algunas frutas de la tierra para que el pueblo pueda ver que realmente es un territorio que fluye leche y miel, es una zona bendecida por Dios. Esto tenía como estrategia militar varias cosas. En primer lugar, conocer la geografía de aquel lugar. Eran israelitas que por 400 años estuvieron en Egipto, nunca habían estado en la tierra de Canaán. Y en una batalla, el factor sorpresa, en una batalla cuando conocemos la ubicación geográfica del lugar, cuando tenemos algunas ideas, cuando tenemos algunas informaciones sobre la cultura, sobre las personas, el número de personas, pues todo eso ayuda en una batalla. Y ellos tenían que conquistar todo Canaán, tenían que conquistarlo. Pero también al traer varias frutas de aquel lugar, pues podía darle ánimo al pueblo para que el pueblo avanzara con ánimo hacia sus enemigos para conquistar toda aquella tierra bendecida por Dios. Sin embargo, cuando llegaron los espías y regresaron, 10 espías traen un informe negativo. Comienzan a decir 10 espías, comienzan a decir aquella tierra traga a sus moradores, no es una tierra tan buena para la agricultura, es una tierra donde moran personas que son mucho más altas que nosotros en estatura e incluso hay gigantes en esa tierra, pues nos van a tragar como pan. Nosotros parecíamos delante de ellos, parecíamos como langosta. Y comienzan a desanimar el pueblo y el pueblo comienza a llorar ante Moisés, comienza a arrepentirse, comienza a murmurar contra Dios y comienza a decir, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Mejor estábamos en Egipto, que ahora no sabemos qué hacer, es imposible conquistar ese lugar, vamos a morir, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Mejor estábamos como esclavos en Egipto, sirviendo allí a nuestros amos en Egipto, que no morir en esta tierra que no vamos a conquistar. Así decía el pueblo de Israel, comienza a murmurar contra Dios y vamos a ver qué Dios le dice a Moisés en Números capítulo número 14. Vamos a buscar todos el libro de Números, capítulo número 14, los versículos 11 y 12. El libro de Números, capítulo número 14, versículos 11 y 12 dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está proponiendo esto a Moisés. Moisés pudo haber dicho, Dios tiene razón, ya has perdonado un sinnúmero de veces a este pueblo. Es un pueblo rebelde, es un pueblo que murmura, es un pueblo que inmediatamente te desecha y va tras los ídolos de este mundo. Moisés pudo haber dicho, está bien Dios, y pudo haberle agradado las palabras de Dios, donde Dios le dice, te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Como un líder, él hubiese querido tener gente más grande y más fuerte que los que ya tenía. Dios le iba a dar un ejército mejor. ¿Cómo reaccionaría Moisés ante esta oferta de Dios? ¿Cómo reaccionaría usted en lugar de Moisés? Vamos a ver cómo Moisés, un hombre de Dios, un hombre que ama la reputación de Dios, un pueblo que es amado por él también, el pueblo de Israel, que él le ama. Vamos a ver cómo responde Moisés a Dios. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 20 de este capítulo en cuestión. Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque del medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día
ibas delante de ellos en columna de nubes y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gente que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, perdónales. Está diciendo Moisés. Dice el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Hermanos míos queridos, pueblo de Dios, la oración de un hombre, la oración de una mujer delante de Dios puede tener repercusión nacional. Puede afectar toda una nación. Ahí está Moisés, únicamente Moisés, ahí delante de Dios, intercediendo por su pueblo, pidiendo a Dios que perdone este pueblo, y se piensa que eran alrededor de 2 millones de personas en general, contándolos a todos, eran aproximadamente 2 millones de personas los que salieron de Egipto y estaban en este peregrinar hacia la tierra prometida. Y esta oración de un solo hombre es capaz de afectar a una nación para bien, por supuesto, y Dios perdona los pecados de este pueblo. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando Abraham está ahí intercediendo por Sodoma y Gomorra y dice a Dios, Dios, tal vez hayan allí 40 justos, destruirá toda la tierra por amor. Primero dice a los 50, después a los 40, después a los 20, al final terminó en 10. Señor, si hay 10 justos, destruirá también la tierra. Y dice Dios, si hay 10 justos, no destruiré la tierra. Sabemos que a pesar de que intercedió, Dios no halló 10 justos, sino que 3 personas solamente salvaron su vida, Lot y sus 2 hijas. La esposa se convirtió en una estatua de sal en el camino. Pero Abraham hizo su parte, él intercedió. No sabemos qué hubiese pasado si Abraham le hubiese dicho a Dios, Dios, mira, tal vez hayan 3 justos en aquel lugar. Por amor a los justos, tú destruirás también toda la tierra. Tal vez Dios le hubiese dicho, bueno, si hay 3 justos, yo voy a sacar los 3 justos de allí y a los otros les destruiré. No lo sabemos, pero Abraham hizo su parte. Hermanos, es algo que debe conmover nuestro corazón lo que la Biblia nos dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 30. Dios en su palabra deja recogido este versículo hermoso que tiene que ver con este tema y que ojalá afecte nuestras vidas en esta mañana. Este versículo número 30 de Ezequiel, capítulo número 22. Ezequiel, capítulo número 22, versículo 30. Este es Dios hablando con el profeta, y Dios dice lo siguiente, escuchen, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de toda la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos míos queridos, en la época de Ezequiel, Dios estaba buscando un hombre, una persona que hiciese un muro, que hiciese un vallado, que hiciese una cerca ante Dios por la tierra, y dice que no lo halló. En la generación de Ezequiel, Dios no halló esta persona. Yo no quiero que en mi generación suceda esto. Yo quiero orar, yo quiero interceder por mi nación. Yo quiero orar, yo quiero interceder por los países de este mundo.
Quiero que Dios en nosotros esté poniendo carga sobre nuestros hombros y que podamos convertirnos en hombres y mujeres de fe, en hombres y mujeres de intercesión, hombres y mujeres de oración, que podamos venir diariamente delante de nuestro Dios para interceder por las multitudes que se pierden. Seamos de estos hombres y mujeres que le creen a Dios y que marquemos, por supuesto, la diferencia. A través de los años han existido hombres y mujeres que han intercedido ante Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham. Un ejemplo de ello es Juan Nock, un hombre que nació en el año 1505 y murió en el año 1572. Fue un reformador escocés, oró fervientemente por Escocia. Se le conoce, entre otras cosas, por una frase famosa que él dijo: Dios, dame a Escocia o me muero. Este hombre dijo: Dios, dame a Escocia o me muero. Este hombre de Dios impactó con su vida, con su mensaje y oración a países enteros como Francia, Inglaterra y Escocia, y jugó un papel muy importante en la reforma y avivamiento de la iglesia en Escocia. Juan Nock murió, pero mientras Escocia exista, le recordará. Tenemos otro ejemplo en la vida de Jorge Müller. Nació en el año 1805 en Prusia, Inglaterra, y este hombre construyó varios edificios para albergar niños sin amparo filial, niños huérfanos, niños de la calle. Este hombre, sin ningún recurso, no era un hombre rico, era una persona sencilla, humilde, y este hombre pudo alimentar a más de 2000 niños, alimentarlos, cuidarlos, darle educación. Muchos de ellos se convirtieron al Señor Jesucristo, abrieron su corazón al Salvador del mundo. Y este hombre fue un hombre de oración, un hombre que por sus manos circularon millones de euros, llevándolo al euro de hoy en día, circularon por sus manos millones de euros. Y este hombre, claro, estoy hablando de euros en la moneda de hoy en día, ¿sí? Para que entendamos mejor, pasaron por sus manos millones. Y fue un hombre que murió humilde, fue un hombre entregado a los demás. Y se cuenta que solamente divulgaba sus necesidades a Dios, no divulgaba sus necesidades a nadie más que a Dios. Y nunca los alimentos escasearon, nunca los alimentos se tardaron más de media hora. Siempre Dios proveía, siempre Dios tocaba un corazón, tocaba una mano generosa para que diera un donativo a esta institución, a esta obra maravillosa que el hermano Jorge Müller, junto a otro equipo de personas, pues desinteresadamente fueron capaces de ser usados por Dios para alimentar a muchos niños de la calle. Y es maravilloso, hermanos, cómo las oraciones son contestadas, como hombres y mujeres que le creen a Dios, que interceden ante Dios, pues Dios suple, pues Dios obra de una manera maravillosa. Nosotros tenemos que tener pasión por las almas, debemos tener deseos de ver vidas rendidas y transformadas por el poder de Dios. La iglesia siempre se ha caracterizado por ser un pueblo que intercede, por ser un pueblo que ora. La Biblia nos dice ahí al comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era un pueblo que se caracterizaba por la oración. Estaban basando su vida cristiana en la oración. Era el respaldo de sus vidas. Oración no es simplemente petición. La oración es también un medio que nos lleva a una relación, a una comunión con el único y verdadero Dios que creó el universo. Debemos aprender a desarrollar vidas de fe, vidas que se rindan ante Dios, que le crean a Dios y que clamemos a Dios
por las almas que nos rodean. Nosotros también debemos entender que somos embajadores del reino de los cielos, debemos entender que somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes de Dios tenemos la gran tarea y que es un privilegio de interceder ante Dios por el pueblo. Hablarle al pueblo de parte de Dios, pero también hablarle a Dios del pueblo. Interceder ante Dios por el pueblo. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los sacerdotes de Dios, somos usted y yo, las personas que llevamos sobre nuestros hombros la carga de interceder por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestra isla o por todo nuestro país y también por nuestro continente y también, ¿por qué no?, por el mundo. Debemos sentir el mismo amor que Dios siente por la humanidad. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó y Dios dio. También nosotros debemos amar a nuestros semejantes y al menos interceder por ellos ante Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que amar a este mundo, amar a nuestro prójimo, orar por ellos. Recordemos, y es precioso, y quisiéramos terminar con Apocalipsis número 5, versículo 28. Recordemos lo que Dios nos dice en este pasaje, donde nos da una vez más a entender de que Él escucha nuestras oraciones, de que nuestras oraciones son muy importantes para Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son un incienso que va cayendo en una copa en el reino de los cielos. En otras palabras, nuestras oraciones son escuchadas, son contestadas por Dios. Dios siempre tiene su oído listo para escuchar el clamor de sus hijos. Hermanos míos queridos, Iglesia de Jesucristo, usted y yo debemos de interceder ante nuestro Dios diariamente por el mundo que nos rodea. Que Él les bendiga grandemente y a todos nos use para su gloria y honra.